soy estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Soy el líder fundador del grupo de investigación en computación cuántica, Quantum Computing. La idea de crear este semillero nace cuando, junto con el profe Alcides, identificamos la necesidad y trabajamos juntos en una de las materias que ofrece acá la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias, y desde entonces nos dedicamos a investigar este tema de la computación para buscar soluciones a un futuro más sostenible. El grupo actualmente lo conforman 15 personas, de las cuales contamos con 2 profesores de la Escuela de Física y Matemáticas acá de la Facultad de Ciencias. Es un grupo multidisciplinar, contamos con estudiantes de diversas carreras y diversas facultades, carreras como Física, Matemáticas, Ingeniería Física, Ingeniería de Sistemas, y estamos asociados a 3 facultades: la Facultad de Ciencias de Medellín, Facultad de Minas de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y esperamos que en un futuro poder vincular a nuevas facultades. El enfoque del grupo de investigación se centra especialmente en el desarrollo de conocimientos en el área de la teoría cuántica, la computación y sus aplicaciones en diversas áreas como son la química, la industria, la medicina, la academia. Y bueno, pues la idea de todos estos estudios es desarrollar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos respecto a la teoría de la computación cuántica. Nuestro objetivo general sería promover en la agrupación estudiantil actividades de investigación y que éstas propicien la generación y desarrollo de ideas y proyectos que vayan encaminadas a un futuro más sostenible. Nuestros objetivos específicos comienzan con la divulgación científica, la divulgación entre la academia y la sociedad general, para que llevemos este conocimiento al medio masivo. Nosotros actualmente nos enfocamos en 2 líneas. La primera es la línea de programación y la línea de investigación matemática. Desde la línea de programación nos encargamos de traducir los avances que realizamos en la investigación teórica, en la matemática. Y desde la matemática nos encargamos de identificar problemas actuales, plantearlos, identificar soluciones que nos contribuyan a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la espera de tener una tercera línea, que es la línea de astrofísica, junto con un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bogotá y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro enfoque también está en pensar en cómo vamos a poder llevar el desarrollo, la investigación y los conocimientos con respecto a la teoría cuántica y mostrársela a la gente de a pie, a la sociedad en general. Y esto mediado gracias por proyectos de base tecnológica cuántica. Queremos fortalecer y complementar los procesos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en áreas de las ciencias exactas. Deseamos liderar proyectos y actividades que mejoren continuamente la calidad de vida de nuestras comunidades y también las impacten desde la ciencia, la tecnología y las matemáticas, siempre haciendo uso de las herramientas cuánticas que tengamos disponibles. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual soy un apoyo para el semillero de investigación de mecánica cuántica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el cual en este semillero tratamos de buscar soluciones a problemas específicos, desarrollar amplias soluciones en programación, en la teoría de matemáticas y física. Las soluciones cuánticas están brindando una innovación asombrosa y están teniendo un impacto en este momento. Estas soluciones ayudarán a nutrir nuestro planeta y mejorarán nuestras vidas para las generaciones venideras. Abordaremos grandes problemas en química, ciencias ambientales, educación, matemáticas y física, descubriendo cómo se usa la tecnología cuántica de hoy y cómo se usará mañana para mejorar nuestro planeta. Algunos datos interesantes sobre el grupo de investigación es que somos el primer grupo de investigación en computación cuántica en toda la universidad, en todas sus 9 sedes. Además, algunos de nuestros impactos e investigaciones queremos llevarlas a la gente de a pie, no dejarlas netamente en la academia. Es por esto que semestralmente y cada que es posible realizamos cursos de formación
para toda la comunidad académica y todo el público en general, contándoles sobre lo que hacemos y formándolos en computación cuántica. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta clase número 10 sobre computación cuántica. Eso va a ser una clase muy especial. Hoy desafortunadamente, por otro lado, el profe pues no nos va a poder acompañar, pero esperamos ya que dentro de 8 días se vienen temas aún mucho más interesantes. Entraremos un poquito con los postulados de la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero por el momento entonces vamos a continuar con nuestro capítulo 3. Esta es una continuación de la clase pasada. Recordemos que en la clase pasada el profesor, o mejor dicho, se abordaron los temas junto con el profe de operadores hermíticos y unitarios, ¿sí? Hoy es una continuación, ¿sí?, de algunos temas importantes y luego se verán otros operadores como operadores de proyección para luego sí pasar a lo que les mencionaba de postulados de la mecánica cuántica. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces el día de hoy. Vamos a dividir esta horita en dos partes, ¿sí? La primera parte vamos a ver un poco la parte teórica con solución de algunos ejercicios y en la segunda parte vamos a resolver los ejercicios que hagamos en la primera parte, pero ya no haciendo cuentas ni a mano, sino que los vamos a resolver programando. ¿Listo? Entonces es muy importante estar atentos a la primera parte para que podamos entender cómo se programan esos ejercicios ya en la segunda parte. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema de valores y vectores propios, ¿sí? Ya lo había introducido el profe, pero acá está un poco más específico, más objetivo. Entonces vamos a decir que un vector cualquiera, ¿sí?, va a ser un vector propio de un operador, ¿sí? En este caso podemos llamar el operador con cualquier nombre, en este caso yo lo llamo A, si se cumple esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? El operador A aplicado a un sistema, sí, el que sí, va a ser igual a lambda por ese sistema o por ese estado C. ¿Listo? Lambda, como lo vimos desde el inicio del curso, va a ser un número y va a ser complejo, ¿sí? Todos estos números van a ser complejos. Y ese lambda va a ser el valor propio del operador A, ¿sí? El operador A es simplemente una matriz, ¿sí? Podemos representarlo en forma matricial. ¿Para qué es útil encontrar los valores y los vectores propios? Resulta que pues este es un problema muy común en la mecánica cuántica, ¿sí? Donde por ejemplo nos dan un operador como puede ser A, ¿sí? Y nos van a pedir encontrar sus autovalores y sus autovectores. Bueno, estas es como dos traducciones diferentes, valores y vectores propios, ¿sí? Bien, el primer paso para encontrar esos vectores o esos valores propios, ¿sí?, es encontrar sus valores, ¿sí? Entonces, para encontrar los valores propios de un vector, se utiliza algo muy importante, que ya lo habíamos visto, y es la ecuación característica, ¿sí? La ecuación característica de una operadora nos dice que la vamos a encontrar resolviendo esta ecuación. Vamos a encontrar el determinante, ¿sí? Recordemos que los determinantes pues se calculan en matrices, ¿sí? Y como el operador A va a estar representado en matriz, entonces pues no va a haber ningún problema, menos el producto de lambda por la matriz identidad, ¿sí? Entonces la matriz identidad ya la tenemos y eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Para nuestro caso, pues lambda no la vamos a conocer al calcular el determinante y como les mencionaba, es la matriz identidad y pues det quiere decir que calculamos el determinante, ¿sí? Los valores que va a tomar lambda, que en un inicio no los conocemos, son las soluciones, ¿sí?, a la ecuación que tengamos al final de la ecuación característica, nuestro último resultado. Acá vemos entonces cómo encontrar el determinante de una matriz, en este caso es una matriz 2×2, ¿sí? Entonces, una matriz donde tenemos las entradas A, B, C y D, ¿sí?
Su determinante va a ser igual al producto de A por D, ¿sí? Menos el producto de B por C, como lo vemos acá. Es prácticamente hacer una multiplicación, dos multiplicaciones en diagonal. Así de sencillo va a ser encontrar el determinante para una matriz 2 por 2, ¿sí? Es importante tener eso en cuenta porque cuando tenemos un operador tal vez con una representación matricial diferente, tal vez 3 por 3, pues el determinante tiene otras formas de calcularse, ¿sí? No es el mismo, sino otras que ya veremos ahorita más adelante. Entonces, como les decía, un ejercicio típico de la mecánica cuántica es encontrar los valores propios de un operador. Acá tenemos un operador A, ¿sí? Que está representado por esta matriz, ¿sí? La matriz con entradas 2, 1, menos 1, menos 1. ¿Cómo encontramos los valores propios? Entonces, por acá arriba nos dicen que lo primero es calcular pues, su determinante, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por esa parte. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos primero que tenemos que calcular el determinante del operador A menos lambda por la matriz de identidad. Listo, hagamos eso. Entonces, vamos a encontrar A menos lambda por la matriz identidad. Listo. Entonces, ¿eso qué sería igual? A, que es este operador que tenemos acá arriba, que es 2, 1, menos 1, menos 1, menos lambda por la matriz identidad, ¿sí? Que recordemos que es la matriz 1, 0, 0, 1. Listo. Bien. Continuamos. Resolviendo esto, recordemos que el producto de cómo multiplicar matrices y escalares por una matriz lo vimos en la clase 3. Entonces, para este caso, bueno, dejaré por un momento sin operar bueno, valga la redundancia, el operador, lo dejaré tal cual, y voy a hacer la operación de lambda por la matriz identidad. Entonces, lambda, como es un número, un escalar, entonces se realiza la multiplicación componente a componente. Entonces, tenemos que sería lambda por 1, pues eso es lambda, lambda por 0, 0, lambda por 0, 0, y lambda por 1 es lambda. Listo. Y nos queda esta resta de matrices. Y ahora sí podemos terminar de operar. Entonces, nos quedaría en la primera componente 2 menos lambda, ¿sí? 1 menos 0, 1, menos 1, menos 0, menos 1, y luego menos 1 menos lambda. Entonces, menos 1 menos lambda. Y listo. Ahí tenemos el resultado de tomar el operador A y restarle lambda por la identidad. Ahora, ya tenemos, digámoslo así, la parte central. Ahora solo nos falta un paso y es calcular el determinante a todo esto que tenemos. Entonces, este resultado fue una matriz 2 por 2, entonces podemos utilizar la regla que tenemos acá arriba. No tenemos ningún problema. Entonces, pues quedaría de la siguiente manera. El determinante, ¿sí?, de A menos lambda por la matriz identidad es igual al determinante de esto que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, de 2 menos lambda, 1 menos 1 menos 1 menos lambda. Listo. Y la reglita aquí nos decía que el determinante es A por D menos B por C. Entonces nos quedaría algo como esto. Entonces, 2 menos lambda, ¿sí?, por menos 1 menos lambda. Menos, este menos viene de la regla, ¿sí? Menos 1 por 1. Y ya, solo nos queda operar, ¿no? 2 menos lambda por menos 1 menos lambda, ¿sí? Y menos 1 por menos 1. Entonces eso nos queda que es igual a menos 2
más lambda menos 2 lambda más lambda cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hice fue multiplicar A por D menos B por C. Listo. Entonces este es el determinante. Ya lo encontramos. ¿Listo? Esta ecuación que tenemos acá, miremos que pues es una ecuación cuadrática. Podemos reescribirla, igualarla a 0 para que nos quede un poquito más bonita, digámoslo así. Entonces nos quedaría lambda cuadrado, ¿sí? Menos lambda menos 1. Y lo igualamos a 0. ¿Sí? Lo único que hice fue resolver y reorganizar un poquito los términos, ¿sí? Reorganizarlos en términos del grado. Entonces, primero está el grado mayor. Luego, como les decía, tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, algo que tal vez muchos de ustedes recuerdan, y es una famosa ecuación que aprendemos en el colegio para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Esta fórmula nos dice lo siguiente. Menos b más o menos la raíz cuadrada, ¿sí? De b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo dividido sobre 2a. ¿Sí? ¿La recuerdan? Entonces esta formulita que siempre nos sirve, es un poco compleja, sí, un poco difícil de entender a primeras, pero digámoslo así, es nuestra principal herramienta cuando tenemos ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Entonces, simplemente reemplazando, nos quedaría que esto es 1 más o menos, recuerden que el más o menos es por las dos raíces que tiene cierto número, ¿sí? Una raíz positiva o una raíz negativa, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, ¿cierto? No lo copiaré porque es igual a 1, menos 4 a por c. ¿Sí? Entonces, a por c sería 1 y menos 1. Todo eso sobre 2a, pero sería 2 por 1. Entonces, eso es lo mismo que tener 2. Listo. Entonces, nos queda 1 más o menos. Entonces, acá 1 menos 4, ¿sí? Por 1 por menos 1. Entonces, esto es 5. Entonces, 5 sobre 2. ¿Sí? Ya creo que ahí no podemos hacer más. Ahí no podemos resolver más. Entonces, hemos llegado ya a la solución de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Utilizando esta formulita. ¿Listo? Entonces, ya hemos encontrado la solución a la ecuación cuadrática y por acá arriba nos decían, ¿sí? Que las soluciones a esa ecuación son los valores propios de la operadora. ¿Listo? Entonces hemos encontrado el valor propio de ese operador A, que en este caso era la matriz con entradas 2, 1, menos 1, menos 1. ¿Listo? Este es un ejemplo que está resuelto en el libro. Entonces, si hay algo que no está claro, nos pueden preguntar o irnos al capítulo 3 del libro. ¿Listo? En la medida de lo posible trataré de resolver ejercicios que no estén en el libro o que no estén resueltos ahí. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar para practicar un poquito esto de valores propios y vectores propios. Como les mencionaba, podemos revisar el ejemplo 3.6 que está en la página 50. Es un ejemplo que está resuelto, entonces pues decidí no repetirlo, ¿sí? Y algo que les va a quedar a ustedes de tarea, mejor dicho, es hacer este mismo procedimiento que yo acabo de hacer con este operador A. En este caso pues lo he llamado un operador E, ¿sí? Pero fijémonos que ya no es una matriz 2 por 2, ¿sí? Y yo les decía que ya no podemos o existe una forma diferente para calcular el determinante en matrices que no son 2 por 2. ¿Sí? En este caso nos están pidiendo lo mismo que el ejemplo que acabo de explicar, encontrar los valores propios, utilizando la ecuación característica, que es calcular el determinante. Algo que les puede ser útil,
¿sí? Este ya les queda más a ustedes de tarea. Acá les tengo una ayuda, ¿sí? Y es que para calcular el determinante de una matriz de 3 filas y 3 columnas, la forma más sencilla, a mi parecer, porque existen varios métodos, es utilizar la regla de Sarros, ¿sí? Y es que, dada una matriz de esta forma, ¿sí? Con una matriz 3 por 3, el determinante de esa matriz lo podemos calcular como nos dicen acá, ¿sí? Entonces, acá en principio tenemos la diagonal A por E por I más B por F por G. Entonces ahí ya empiezan a cambiar un poquito las cosas, ¿sí? Miremos que pues no era lo mismo que las matrices 2 por 2 y así seguimos el procedimiento, ¿sí? Entonces es netamente referirnos acá arriba y reemplazar, ¿cierto? Entonces acá A sería 2, E sería menos 2, ¿sí? Que son los que están en la diagonal, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa ayuda. Este procedimiento pues se llama regla de Sarros para que encontremos los valores propios de este operador E que tiene esta matriz asociada. Bien. El siguiente punto importante va a ser el teorema de descomposición espectral, ¿sí? Que no solo se utiliza en mecánica cuántica, sino que es mucho más usado en matemáticas, ¿sí? Y es que si tenemos un operador A como los que trabajamos arriba, ¿sí? O como el que ustedes tienen de tarea, el operador E, que claramente está en un espacio vectorial, ¿sí? Un espacio normado, y tiene una diagonal de representación matricial con respecto a alguna base, ya veremos qué es eso, ¿sí? Si hay algún operador que cumple eso, decimos que se le puede aplicar el teorema de descomposición espectral. Entonces, si un operador se le puede aplicar ese teorema, ¿sí? Entonces, eso significa que ese operador, es decir, esa matriz, lo podemos escribir como esta formulita que está acá, ¿sí? Entonces, acá tenemos la base, ¿sí? De ese espacio vectorial, ¿sí? Que la denotamos con el que uso i, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el operador a va a ser igual, pues, a la suma desde igual a 1 hasta n, ¿sí? Eh, de ese operador, ¿sí? Por el get usui, ¿sí? Y luego por el bra usui. Ya ahorita analizaremos un poquito más a detalle. Entonces acá nos dicen que asui son los valores propios, ¿sí? Pero los valores propios nosotros, ¿cómo los calculábamos? Utilizando el determinante, ¿cierto? Lo que acabamos de ver acá arriba. Bien. Y bueno, z, bueno, acá en realidad sigma z es un operador que opera sobre la diagonal, ¿sí? Entonces es la matriz sigma z de Pauli. ¿Cómo utilizar para aterrizar este concepto? ¿Cómo aterrizar esto a un ejemplo? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, el 3.7 del libro GRIA, nos piden utilizar este teorema para escribir en esa representación, en esta que está escrito el teorema como una sumatoria, este operador A que nos lo están dando como los casos anteriores en forma matricial, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, solución. Va a ser una solución parcial porque hay algunas cosas, bueno, un poquito para agilizar el tiempo, y es porque hay algunas cosas como comprobar que un operador es hermítico, que se vio la clase pasada, entonces me la saltaré un poco, ¿sí? Para agilizar el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, ¿sí? Los valores propios y los autovectores de esta matriz, ¿sí? ¿Cómo los encontramos? Siguiendo este mismo proceso que hice yo acá, ¿sí? No voy a hacer el proceso, sino que solamente voy a dar los autovalores o los vectores propios para esa matriz, ¿sí? Entonces, los voy a denotar como uso 1, el primero, ¿sí? Que corresponde a 1 sobre raíz de 2 por este vector 1, 0, y, ¿sí? ¿Que de dónde sale esto? ¿Sí? Sale luego de encontrar el determinante, ¿cierto? Entonces, si ustedes siguen aplican el determinante, llegan a algo como esto, ¿sí? Ya lo vimos, entonces, pues no lo haré. Tenemos
otro valor que lo llamaré el ket u sub 2, que también como se encuentra, calculando el determinante de ese operador menos lambda por la identidad. ¿Listo? Entonces tenemos este otro operador que es 1, 0 menos i es la unidad imaginaria, y un último valor que será el ket u sub 3, que lo llamaré, bueno, su resultado es 0, 1, 0. ¿Listo? De nuevo, ¿cómo encontramos estos valores? Pues ustedes aplican esta fórmulita, ¿cierto? Que el determinante del operador que nos dieron es igual al determinante de A menos lambda por la identidad. ¿Listo? Y llegan a estos valores. Bien, tarea para ustedes. Y es que estos valores, ¿sí? Son hermíticos, todos ellos. Todas estas matrices son hermíticas. Entonces, tal vez si no lo recordamos, nos regresamos a la clase pasada, que el profe explicó más en detalle que es un operador hermítico. Es toda una clase dedicada a los operadores hermíticos. Entonces, comprobar que son hermíticos. Por eso acá arriba coloco que es una solución parcial, ¿sí? Porque solamente les estoy dando una idea de cómo resolver el problema. Bien. Luego, bueno, ustedes comprueban que son hermíticos. En realidad no es estrictamente necesario. Vamos a llegar a una representación de forma espectral de ese operador. Entonces, si recordamos arriba, la descomposición espectral estaba en forma de una sumatoria del valor propio, ¿sí? Por las bases. Entonces, nos quedaría, teníamos esta formulita. U sub i, bueno, el ket u sub i por el bra u sub i. Listo. Bien, entonces, ¿qué sigue? Simplemente colocar el ket u sub 1, ¿sí? Por el bra u sub 1, ¿sí? ¿Por qué de esta manera? Porque es lo que nos está indicando aquí la formulita. Miremos acá. Es la misma base, solo que el uno está en ket y el otro es en bra, ¿sí? Como en este caso no tenemos pues solo un valor propio, ¿sí? Tenemos más, pues simplemente tenemos que agregarlos. Entonces tenemos 3, u sub 2, u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Entonces hacemos lo mismo con ellos. Entonces acá sería u sub 2, el ket u sub 2 por el bra u sub 2 más el ket u sub 3 más el bra u sub 3, ¿sí? Si acá nos hubiera dado otro valor propio, por ejemplo un u sub 4, pues los agregamos, ¿sí? Independientemente de cuánto nos den, pues los vamos agregando. En este caso, como solo son 3, pues ahí terminaría. Ya hemos escrito el operador A, que era esta matriz 3×3, bastante grande. Le hemos escrito de esta manera, como una sumatoria, ¿sí? Acá ya luego pues podemos empezar a reemplazar u sub 1, que pues es este valor. Entonces simplemente haré un primer reemplazo para que nos quede un poco claro, pero pues ya podríamos dejarlo perfectamente en esta notación, ¿sí? Entonces ahí y luego continuamos, ¿listo? Así sucesivamente con todos los valores propios. Entonces, ¿qué queda de tarea? Comprobar primero que son hermíticos y que cuando ustedes calculen el determinante, ¿sí? En realidad den estos valores, ¿sí? Y que no me los esté inventando yo acá, ¿sí? Entonces les tienen que dar exactamente esos 3 valores. Bien, la traza de un operador, algo muy sencillo, ¿sí? Se parece un tanto al determinante, ¿sí? Entonces, la traza de un operador es la suma de sus elementos diagonales. Así de sencillo. Entonces, acá lo vemos en este ejemplito un tanto gráfico. Cuando tenemos pues un operador 2×2, su matriz es 2×2, pues su traza va a ser igual a la suma de estas dos componentes, de A más D, ¿sí? Si tenemos un operador más grande, de dimensión más grande, por ejemplo 3×3, pues lo mismo. En esta sí no cambia, ¿sí? El determinante, recordemos que sí cambia cuando cambia el tamaño de la matriz.
la traza no cambia, ¿sí? Entonces, sumamos los elementos de su diagonal, en este caso la traza del operador B, pues va a ser A más C más I, así como lo tenemos acá. ¿Listo? También pues hay otra notación para esto, ¿sí? Y es que si el operador no nos lo dan en forma matricial, sino como un producto externo, ¿sí? Podemos tomar la suma de sus productos internos, ¿sí? Que es lo que está acá. Entonces, esta formulita que está acá no es más que otra forma de representar esto que está acá arriba, ¿sí? Solo que acá arriba es cuando nos dan la representación matricial y esto de acá abajo es cuando nos dan, ¿sí? Ese operador en forma de un producto externo, ¿sí? Entonces, lo mismo, bien, tomamos sus valores, lo multiplicamos por el operador, bueno, el ket de ese operador multiplicado por el operador y luego por el brag del operador. ¿Listo? Entonces, no sé, si tenemos la matriz A igual, voy a inventarme una matriz acá en el momento, no sé, 2 menos 1, menos 1, 1, y quiero encontrar la traza de ese operador A, pues va a ser igual a la suma de su diagonal, entonces va a ser 2 más 1, entonces la traza de ese operador va a ser 3. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos para la traza del operador. Algunas propiedades importantes de la traza, ¿sí? La primera es que la traza es cíclica, ¿sí? Recordemos que cíclica, cuando hablamos en física, es que un elemento puede generar el resto de elementos que conforman cierto sistema, ¿sí? Entonces, tenemos que la traza de este conjunto de operadores ABC, pues es lo mismo que si los tuviéramos en otro orden, ¿sí? Si los tuviéramos CAB o BCA. ¿Listo? La traza de un producto exterior es el producto interior, entonces no importa si los tenemos como en este caso, la traza de un operador del ket phi por el bra psi, pues va a ser lo mismo que el producto interior de ellos los dos, como lo vemos acá. De este resultado anterior, pues tenemos como el caso contrario, ¿cierto? Entonces podemos ir de acá hasta acá, ¿sí? Del producto exterior al producto interno o interior y viceversa, del producto interior al producto exterior. Eso es lo que nos dice la propiedad 3. Otra propiedad importante, y estas 3 de acá abajo se profundizarán en la próxima clase, y es que la traza es independiente de la base, ¿sí? Entonces, no importa cuál sea, pues, la base que tengamos, solamente si tenemos dos operadores que son base de un espacio de Hilbert, ¿sí? Como todo lo que hemos venido trabajando ha estado en espacios de Hilbert, entonces la traza, pues, va a ser la suma de esas bases por el operador. La traza de un operador es igual a la suma de sus valores propios, ¿sí? Si nos devolvemos cuando calculábamos los valores propios, pues tiene sentido, ¿no? Que cuando aquí calculamos, por acá más arriba, los valores propios y sumamos los valores de su diagonal, pues si sumamos todos sus valores propios, pues nos va a dar la traza de ese operador y que pues lo representamos así de esta manera. ¿Sí? Entonces, por eso acá aparece el lambda, que era el que manejábamos arriba. Y la traza es lineal, ¿sí? Diría yo que más del 90% de las ecuaciones que se trabajan en física son lineales, ¿sí? Y es por una buena razón. Entonces acá aparece un operador alfa, ¿sí? Digámoslo así. Entonces acá tenemos qué podemos hacer con ese operador, ¿sí? Recordemos como cuando nos enseñaban las propiedades de la suma, ¿no? Entonces acá tenemos la traza de A más B, pues es igual a la suma de la traza de A más la traza de B. Podemos separarlos y pues nos da lo mismo. Bien. Acá hay otros ejercicios que están resueltos, ¿sí? Entonces, revisar y seguir el procedimiento de los ejemplos 3.8, 3.9 del libro guía que se encuentra en la página 54, esos ejemplos. Y nosotros vamos a hacer un ejercicio similar a los que están en esos dos ejemplos, y es que nos piden demostrar que la traza de una matriz es igual a la suma de sus valores propios. O sea, básicamente nos piden demostrar esta propiedad.
esta que tenemos acá arriba, que estoy señalando. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo procedemos? Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular la traza, ¿cierto? La traza de esos 4 operadores. Entonces, solución. Empezamos con la traza de X, es decir, la traza de 0, 1, 1, 0. ¿Listo? Y la traza, pues es la suma de sus diagonales, es decir, 0 más 0. Y eso es 0. Y así con los demás. Entonces, traza, bueno, sí, traza de T es igual a la traza de 1, 0, 0, a la I por pi cuartos. Como es la suma de su diagonal, entonces nos quedaría que es igual a 1 más e a la I pi cuartos. ¿Listo? Y lo mismo para este operador B, ¿sí? Es la diagonal, entonces para agilizar un poco, sería la suma de estos 3 elementos. Entonces la traza de B es igual a 1 más 3 más 2. Eso nos da 6. ¿Listo? Ya encontramos la traza de todos ellos. Ahora, tenemos que expresarlo como nos piden demostrar que su traza, ya la encontramos, es igual a la suma de sus valores propios. Entonces tenemos que la segunda parte llegar a algo similar, digámoslo así, que tenga esta forma, la forma de una sumatoria. Entonces, iniciando para el primer operador, ¿sí? Para el operador X, entonces podemos decir que sus autovalores van a ser la suma de sus autovalores, ¿sí? Va a ser igual. Y ahora, ¿cuál es el paso que nos falta acá? Encontrar esos autovalores. Y volveré a ser insistente con eso, ¿no? Volveré a dejarles por acá la formulita para encontrarlo. ¿Sí? Que eso debe ser igual a 0. Bien. Entonces yo voy a colocar esos autovalores que como los encontré, pues haciendo el determinante de la matriz X menos lambda por I y luego para T y luego para B. Entonces tenemos acá, nos quedaría 1 menos 1 es igual a 0. Voy a subrayar esto de otro color para que tengan presente que es lo que ustedes deben comprobar que sea cierto y no sea mentira esto que estoy colocando acá. Que esto es igual a la traza de X que nos dio 0. Y lo mismo pues para los demás, ¿no? Entonces para el otro sería que la suma de sus autovalores, que los estoy llamando lambda sub i, pues va a ser igual a la traza que encontramos, 1 más e a la pi cuartos, ¿sí? Y que eso es la traza de t. Y lo mismo pues para nuestro último caso, ¿no? La suma de sus autovalores va a ser pues igual a su traza. La traza de B y la traza de B nos dio que era, bueno, acá repetí, me disculpan, es igual a 6. Listo. Y ya, entonces, pues, aunque no es una demostración muy rigurosa, ¿sí? Llegamos a lo que queríamos ver, ¿sí? Y es que la traza, ¿sí? Es lo mismo que la suma de sus valores propios. Entonces, hay dos formas de hacer esto, ¿no? Dos caminos cuando queremos encontrar los valores propios. O calculamos la traza o lo calculamos por esta formulita. Bien, continuemos. Bueno, acá hay una prueba en el ejemplo 3.11, página 57 del libro guía, que si quieren la pueden revisar, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Listo. Bueno.
Vamos a revisar rápidamente el valor de un operador para ver entonces enseguida cómo, cómo hacer estos ejercicios que acabo de hacer a mano para que nos dé el tiempo en un notebook, ¿sí? Utilizando Qiskit. Entonces, el valor de un operador es el valor medio o el promedio, ¿sí? Entonces, digámoslo así, hay un dicho en matemáticas que aplica, bueno, aplica solo para los matemáticos y es que debemos confundir al enemigo. Entonces, en matemáticas no calculamos el promedio, sino el valor de un operador, ¿sí? Pero esas dos cosas, esos dos términos, es exactamente iguales, es la misma cosa, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el promedio. De ahora en adelante ya no diremos promedio, sino valor de un operador de un estado cuántico dado, ¿sí? Es decir, la probabilidad de luego de repetir ese experimento o cierto suceso, recordemos que de eso trata la probabilidad, ¿sí? A un estado cuántico dado que lo llamamos ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ese estado después de medirlo muchas veces? ¿Sí? Y lo medimos, pues, y medimos un operador A. Y ya los operadores son viejos conocidos. ¿Cuál es el promedio de los resultados de la medición? Es decir, tenemos ese estado cuántico, realizamos muchísimas mediciones y queremos encontrar cuál es el promedio de todas, ¿sí? Entonces, el valor de un operador lo vamos a escribir así. Entonces, tenemos un estado cuántico A, ¿sí? Entonces va a ser igual al bracket de sí por ese operador A, que es una matriz o simplemente un operador, no siempre están en forma de matriz, y luego multiplicado, ¿sí? Por ese, de nuevo, por ese estado cuántico. ¿Sí? Entonces haré aquí la aclaración. A es un operador. El que sí es un estado cuántico. ¿Sí? Y el valor de ese operador es igual al promedio, ¿sí? Pero como estamos acá en física, ya no le vamos a decir promedio, sino valor, ¿sí? Bien. Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Que ya pues por cuestiones de tiempo no los vamos a alcanzar a cubrir, porque antes de terminar la sesión, ya nos quedan pocos minutos, ¿sí? Pocos minutos, 17 minutos, me gustaría pasar a la práctica, ¿sí? Ya esto lo retomamos la próxima clase. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos una introducción al valor de un operador, ¿sí? Vimos la traza, ¿sí? De ese operador y sus propiedades. Vimos también la descomposición espectral. En realidad acá, pues, es mucho mejor llamarlo teorema, porque es muy importante, teorema de descomposición espectral, ¿sí? Y vimos un poquito de la continuación de la clase pasada, que es valores y vectores propios, o autovectores y autovalores. Bien, ¿cómo resolver pues esto utilizando un Colab? Entonces, ya en pantalla, mientras comparto acá el Colab, entonces les van a colocar un repositorio con el Colab que voy a presentar aquí en pantalla. ¿Listo? Para que ingresen, lo pueden descargar y lo pueden editar, pueden modificar cosas, los valores de los operadores, etc. Listo. Listo, entonces ahí tenemos el Colab. Bien. Bueno, voy a ahorita ocultar esto. Bueno, lo primero, lo que hemos visto con Joodle, acá lo primero que hacemos es llamar todos los ejemplos y códigos que están en el libro de Qiskit, el textbook de Qiskit. Acá importamos Matplot, ¿sí? Para graficar en caso de ser necesario. Instalamos una versión de LaTeX, que LaTeX es pues para darle forma a las ecuaciones. Bueno, acá lo que hacemos es sincronizar la versión de Qiskit que usamos con la usada en los ejemplos del libro, ¿sí? Y finalmente, pues, instalamos Qiskit, ¿sí? Esto, pues,
Ya es como el encabezado de aquí en adelante para todos los ejercicios que hagamos va a ser lo mismo. Bien, ejercicio 1, ¿sí? Recordemos que en el ejercicio 1 nos pedían encontrar los valores y vectores propios, ¿sí? Entonces, primero, importamos Qiskit, ¿sí? Importamos Quantum Circuit e importamos el componente Air, ¿sí? Recuerden que hay 4 componentes importantes en Qiskit que, pues, en una no tan buena traducción son aire, fuego, tierra y agua, ¿sí? Bien, importamos NumPy, ¿sí? Por operaciones. Y definimos ese operador. Como era un operador en forma matricial, pues simplemente lo declaramos como una matriz, ¿sí? Un arreglo array. Bien. Luego, hasta el momento no hemos hecho nada raro, no hemos operado nada, simplemente pues importamos y declaramos el operador. Luego, creamos el circuito. ¿Listo? Entonces, acá lo llamamos QC o QC, un circuito cuántico de un qubit, ¿sí? Y luego aparece esta operación, que es muy importante, porque si no se declara, no nos va a funcionar para nada esto que estamos haciendo acá, porque esa matriz debe ser unitaria, ese operador debe ser unitario, por eso acá lo llamamos unitario, ¿sí? Entonces, y lo aplicamos a la matriz, ¿sí? Y le damos pues un estado inicial, ¿sí? Importante, si no es unitaria, no nos va a funcionar nada esto, ¿sí? Bien. Luego, pues viene a, que lo llamé acá simulación del circuito, ¿no? Llamamos el componente, ¿sí? Y miremos acá. Acá estamos ya calculando, ¿sí? El estado del vector, ¿sí? El valor del vector, el valor propio, ¿sí? Acá, pues, llamamos el circuito, el simulador, lo ejecutamos, ¿sí? Y luego, pues, lo imprimimos. Tenemos que imprimir el estado final, imprima eso. Listo. Tenemos este resultado, no sé, tratar de hacer un poco de zoom para lo que veamos un poco más claro. ¿Qué significa esto? Si nos dio algo muy diferente en forma, ¿sí? A lo que nosotros pues hicimos en el ejemplo a mano, ¿sí? Que era el mismo. Entonces, esto es lo que nos está indicando es el estado final de ese sistema. Luego de aplicar este operador, esta matriz, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando este resultado. Además, pues nos da una dimensión. ¿Listo? Entonces, este es un vector, ¿sí? Un estado cuántico final, ¿sí? Y aparecen la letra J, ¿sí? Aparecen números complejos, como les mencionaba, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el vector va a ser este, ¿sí? 0 más 0 por J, etcétera, ¿sí? Y esto, ¿qué nos quiere decir? Si lo pasamos a notación de Dirac, ¿sí? Nos quiere decir, bueno, acá el notebook no me permite rayar encima, pero para que nos hagamos una idea, es como tener el ket 1, ¿sí? Entonces ese es nuestro resultado. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo este paso. Que miremos que acá iniciamos esto, iniciamos el circuito en un estado 0. Aplicamos este operador, esta matriz unitaria, y llegamos a un resultado donde se cambió de un estado de un ket 0 a un ket 1, ¿sí? Después de aplicar la matriz unitaria, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Seguramente, si colocamos, y los invito a que lo prueben, si nosotros colocamos acá una matriz que no es unitaria, pues nos va a dar un error, ¿sí? Entonces, igual, ya por la transmisión, entonces compartir en el enlace al notebook. Bien. Listo. Si nos pareció difícil calcular esto de esta manera, pues acá tengo otra forma más fácil. A mi modo de ver, ¿no? Puede que para algunos sea más fácil la primera, ¿sí? Entonces acá importamos algunas librerías, ¿sí? Lo que hace esta librería, SciFi, lo que hace es que va a calcular los valores y los vectores propios, ¿sí? De otra forma diferente, ¿sí?
en el ejemplo 1, en el caso 1, no, pues no fue necesario importar, ¿sí? Bien. Declaramos de nuevo la matriz, ¿sí? Realizamos el cálculo de los valores y los vectores propios, acá, ¿sí? Y pedimos que los imprima, ¿sí? Entonces miremos que acá, bueno, primero realiza la instalación de la librería Sci-Fi, ¿sí? Que es lo nuevo en esta otra forma, y luego, pues nos da los valores y los vectores propios. ¿Por qué digo que esta puede ser más fácil? Y es en la representación visual. El resultado es el mismo, es exactamente el mismo que acá. Pero si miramos, pues esta representación como no es tan clara, digámoslo así a primera vista, ¿sí? Pero es exactamente esto de acá, solo que escrito de forma diferente, ¿sí? Entonces ahí aplica el dicho de que es lo mismo, pero en matemáticas y en física pues confundimos al enemigo escribiéndolo de otra forma, ¿sí? En este caso, de esta forma un poquito más bonito, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos formas de encontrar los autovalores y los autovectores, ¿sí? Para este caso, para este operador en forma matricial, que fue el mismo que nosotros hicimos al inicio de la clase. Bien, tenemos un ejercicio número 3, descomposición espectral, y yo creo que con este podemos ir terminando, ¿sí? El día de hoy. Y pues un poco de lo mismo, ¿no? Importamos NumPy, declaramos la matriz, el operador cuántico, ¿sí? Acá está, es la matriz 1, 1, 1 menos 1, ¿sí? Llamamos acá los autovalores, ¿sí? Y los autovectores, ¿sí? Esta no es más que escritos en inglés, ¿sí? Construimos una matriz diagonal con este llamado, ¿sí? np.diag, ¿sí? Entonces pedimos que construya una matriz diagonal de los autovalores, ¿sí? Y ese resultado pues lo va a almacenar en una matriz. Y repetimos el proceso ya no para los autovalores o valores propios, sino también para los vectores, ¿sí? En este caso pues los va a almacenar en un vector columna, ¿sí? Luego, la descomposición de la matriz. Entonces, va a tomar los autovectores, ¿sí? Eso lo va a multiplicar por los autovalores o los valores propios, ¿sí? Acá, pues, un poco confuso, que a veces los menciono en una traducción y luego en la otra. Y luego, por la matriz, ¿sí? Esta que encontramos acá arriba, el cálculo de la matriz diagonal. Y luego, pues, simplemente pedimos que le imprima. Y nos muestra el resultado. Este sí es de forma amigable, nos da la matriz 1, 1, 1 menos 1. ¿Sí? Si nos devolvemos al PDF, que también lo van a encontrar ahí en el GitHub del curso, en la clase 10, pues se van a dar cuenta que fue el mismo resultado que nos dio a nosotros haciéndolo a mano. Listo. Acá siguen algunos ejercicios ya para el valor esperado o promedio, ¿sí? Pero pues no alcanzamos a hacer ningún ejercicio vimos apenas una introducción, ya lo revisaremos entonces la próxima clase. Listo. Entonces, recapitulando ya para cerrar la sesión de hoy, vimos entonces valores y vectores propios, ¿sí? O vectores y autovalores, es lo mismo, ¿sí? Vimos la teoría, cómo calcularlos, pues, de cierta manera a mano y cómo calcularlos programando, ¿sí? Entonces es muy importante que nos hayan quedado claras las bases para entender qué es lo que está sucediendo acá en este código. ¿Listo? Bien. Y la parte, pues, acá del encabezado, como les mencionaba, pues es la misma. Y, digámoslo así, nos vamos a ir acostumbrando porque va a ser todo lo que importemos de aquí en adelante y tal vez algunas cosas nuevas. Listo. Entonces,
No sé si tenemos comentarios. Tenemos tal vez algún comentario. Bueno, buenas noches. ¿Cuál es el nombre del libro en el que se basó la clase de hoy? Casi todas las clases, bueno, ahí lo colocaron en pantalla. Muy bien, el libro guía del curso es Quantum Computing Explaining de David McMahon, ¿sí? Es un libro muy bueno. Y la parte que trabajamos fue el capítulo 3, la parte final del capítulo 3. Listo. Vale, creo que eso sería todo. Listo, chicos. Entonces, nos vemos en 8 días. Descarguen ese notebook, modifiquen cosas, cambien la matriz unitaria por otra que no sea unitaria y miren qué error les aparece, etc. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase. La próxima clase los acompaña Yudol. Conmigo nos vemos dentro de 15 días. Listo. Gracias a todos y nos vemos. Feliz noche a todos. Chao, chao.